Buenos días, amadas hermanas. Estamos nuevamente con nuestro estudio acerca de lo que es Dios, el Espíritu, su plenitud. Ayer comenzamos a ver el subtema Condiciones para la plenitud del Espíritu. Vimos pues que hay 3 pasajes que resumen la idea principal de lo que es ser llenados por el Espíritu. Y como para un recuerdo o recordatorio de lo que vimos ayer, vamos a tener este parrafito que dice que la experiencia de ser llenado con el Espíritu solo puede ser llevado a cabo cuando un cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, este día jueves, vamos a continuar con estos 3 pasajes que resumen lo que es la plenitud del Espíritu, y vamos con el pasajito número 2, que dice que en conexión con la plenitud del Espíritu se le exhorta también a no contristar al Espíritu. Efesios 4:30. Si recuerdan, ayer era no apaguéis el Espíritu. Ahora es no contristar al Espíritu. Aquí se resume que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano y como un hecho de su experiencia ha sobrevenido la falta de rendición. Para poder entrar en un estado en el que puede ser llenado con el Espíritu, o para volver a tal estado, se le exhorta a que no continúe en su pecado, el cual contrista al Espíritu. Cuando en el creyente el Espíritu de Dios es contristado, la comunión, guía, instrucción y poder del Espíritu son estorbados. El Espíritu Santo, aunque está morando, no está libre para cumplir su obra en la vida del creyente. La experiencia de la plenitud del Espíritu puede ser afectada por las condiciones físicas. Un cristiano que físicamente está cansado, hambriento o enfermo no puede no experimentar el gozo normal y la paz, las cuales son frutos del Espíritu. El mismo apóstol que exhorta a ser llenados con el Espíritu confiesa en 2 de Corintios 1, 8, 9 que ellos estuvieron abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De acuerdo a ello, aún un cristiano lleno con el Espíritu puede experimentar algún trastorno interior. Sin embargo, cuanto más grande sea la necesidad en las circunstancias del creyente, mayor es la necesidad de la plenitud del Espíritu y la rendición a la voluntad de Dios para que el poder del Espíritu pueda ser manifestado en la vida individual. Cuando un cristiano toma conciencia del hecho de que ha contristado al Espíritu Santo, el remedio está en cesar de contristar al Espíritu, como se expresa en Efesios 4:30. Traducido literalmente,
Esto puede cumplirse obedeciendo 1 de Juan 1:9, donde se instruye al Hijo de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje se refiere a un hijo de Dios que ha pecado contra su Padre Celestial. La vida de restauración está abierta porque la muerte de Cristo es suficiente para todos sus pecados. Así, la manera de volver a la comunión con Dios para un creyente es confesar sus pecados a Dios, reconociendo nuevamente las bases para el perdón en la muerte de Cristo y deseando la restauración a una comunión íntima con Dios, el Padre, así como también con el Espíritu Santo. No es un asunto de justicia en la corte legal, sino más bien una relación restaurada entre padre e hijo que se había descarriado. El pasaje asegura que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado y quitarlo como una barrera que se interpone en la comunión cuando un cristiano confiesa sinceramente su iniquidad a Dios. Mientras que en algunas situaciones la confesión del pecado puede requerir que se vaya a los individuos que han sido ofendidos y corregir las dificultades, la idea principal es establecer una buena relación íntima con Dios mismo. Confesando sus pecados, el cristiano el cristiano debe de estar seguro de que del lado divino el perdón es inmediato. Cristo, como el intercedor del creyente y como el que murió en la cruz, ha hecho ya todos los ajustes necesarios del lado celestial. La restauración y la comunión está sujeta, por lo tanto, solo a la actitud humana de confesión y rendición. La Biblia también advierte al cristiano contra los serios resultados de estar contristando continuamente al Espíritu. Esto a veces resulta en el castigo de Dios para con el creyente con el propósito de restaurarle, como se menciona en Hechos 12, 5, 6. Al cristiano se le advierte que si él no se juzga a sí mismo, Dios necesitará intervenir con la disciplina divina. Primera de Corintios 11, 31, 32. En cualquier caso, hay una pérdida inmediata cuando un cristiano está caminando fuera de la comunión con Dios y existe el constante peligro del juicio severo de Dios como un padre fiel que trata con su hijo errado. Ahora vamos a ver la tercera condición o el tercer pasaje. El andar en el Espíritu es un mandamiento positivo en contraste con los mandamientos previos, los cuales son negativos. Caminar en el Espíritu, Gálatas 5:16, es un mandamiento para apropiarse del poder y la bendición
que es propicia por el Espíritu que mora en el creyente. El andar en el Espíritu es un mandamiento en el tiempo presente. Esto es, un cristiano debe de mantenerse andando por medio del Espíritu. El nivel cristiano de la vida espiritual es alto y él no es capaz de cumplir la voluntad de Dios aparte del poder de Dios. De acuerdo a ello, la provisión del Espíritu que mora hace posible que el cristiano, al estar andando por medio del poder y la guía del Espíritu que vive en él. Además del conflicto con el sistema mundial y con Satanás, el cristiano tiene un enemigo de dentro, su antigua naturaleza, la cual desea conducirle de vuelta a la vida de obediencia a la carne pecaminosa. Romanos 5:21, también tenemos Gálatas 5:16-24, Efesios 2:3. Hay muchas más citas, hermanitas, pero solo esa vamos a dejar. Por estar la antigua naturaleza constantemente en guerra con la nueva naturaleza, en el cristiano solo la continua dependencia en el Espíritu de Dios puede traer victoria. Así es que, aunque algunos han llegado a la conclusión errónea de que un cristiano puede alcanzar una perfección sin pecado, existe la necesidad de caminar constantemente en el Espíritu para que este poder pueda llevar a cabo la voluntad de Dios en la vida de un creyente. Al creyente le espera la perfección final del cuerpo y el espíritu en el cielo, pero la lucha espiritual continúa sin disminuir hasta la muerte o el traslado espiritual. Hermanitas, terminamos hoy acá y mañana será nuestra última sesión. Como siempre vamos a dejar dos preguntitas. La primera es: ¿cómo las circunstancias de un cristiano afectan su experiencia de ser llenado con el Espíritu? ¿Cómo las circunstancias de un cristiano afectan su experiencia de ser llenado con el Espíritu? La número 2. ¿Cuál es el remedio al haber contristado al Espíritu? Repito, ¿cuál es el remedio al haber contristado al Espíritu? Nos quedan esas dos preguntas. Mañana finalizamos nuestro tema de esta semana y vamos a ver el tercer subtema, que es los resultados de la plenitud del Espíritu. Ese es el tema que vamos a desarrollar mañana. Mucho gusto por estarnos escuchando y nos seguimos escuchando mañana. Que tengan un buen día.